Muy buen día a todos, ¿cómo están? Y bienvenidos al canal de Laboratorio Virtual para Servidores. En este laboratorio lo que voy a mostrar es cómo instalar y crear una máquina virtual con VirtualBox. Supongamos de que tal vez usted necesita probar un sistema o varios sistemas operativos, pero no lo quiere instalar directamente al ordenador o al servidor, ya que lo que usted necesita es comprobar la estabilidad y la confiabilidad y la estabilidad del sistema, ya que el sistema en sí podría tener problemas con el hardware del ordenador o servidor, o necesita comprobar si el sistema va a rendir, ¿ok?, en base a sus necesidades. Entonces, debido a esto, podemos hacer laboratorios con VirtualBox en un ordenador, pero hay que tomar en cuenta también eh, ciertas características como por ejemplo el hardware de su computadora, cuánto tiene de memoria RAM, cuánto de procesador tiene, o sea, qué procesador tiene, cuántos núcleos tiene, cuál es su frecuencia, qué disco duro utiliza, si es mecánico o estado sólido, y hay que tomar en cuenta todas esas características para poder eh, crear un ambiente o laboratorio para las pruebas de los sistemas operativos. Ok, entonces yo recomiendo que para crear un laboratorio con VirtualBox, su computadora por lo mínimo tiene que tener 4 GB de RAM. Con 4 GB de RAM bien puede crear máximo 3 máquinas virtuales para su ambiente de laboratorio. Un procesador Core Dual de 2 núcleos con una frecuencia, por ejemplo, de 2.90 GHz, funcionaría muy bien. Y con respecto al disco duro, el disco duro bien puede funcionar un disco duro mecánico, solo que hay que tomar en cuenta que con un disco duro mecánico la velocidad del proceso del sistema puede ser que sea un poco más lento en comparación con un estado sólido, un disco de estado sólido. Ok, entonces vamos a empezar a instalar VirtualBox. Para ello vamos a irnos a la página oficial de VirtualBox, lo vamos a buscar acá y aquí está. Perfecto, entonces la versión actual de VirtualBox es la 6.1. Entonces aquí podemos presionar el botón acá donde dice Download VirtualBox, o podemos irnos acá donde dice Downloads en el menú del lado izquierdo. Siempre recomiendo descargar el VirtualBox en la página oficial. Ok, entonces en mi caso, como yo estoy utilizando Windows, yo voy a tener que seleccionar este paquete Windows Host. Si dado caso usted utiliza alguna distribución de Linux, puede seleccionarlo acá donde dice Linux Distributions. Si utiliza un Apple Mac OS, tiene que seleccionar acá donde dice OS X Host, o si utiliza Solaris, entonces selecciona donde dice Solaris Host. Entonces yo voy a seleccionar Windows Host para la descarga, ok. Entonces voy a empezar a descargar. Mientras esto se descarga, también es importante descargar las extensiones, ok. El paquete para la extensión de VirtualBox. Esto es importante para que más que todo se pueda soportar todas las características que se puede realizar con VirtualBox. Por ejemplo, soporte de USB 2.0 o 3.0, encriptación de discos y entre otras cosas, entre otras tareas que podemos realizar. Entonces, extensión, tenemos que irnos donde dice acá, donde dice VirtualBox, bueno, la versión, y acá donde dice extensión pack, y nos vamos acá donde dice All Supported Platforms. Okay, presionamos ahí y comenzamos a descargar ya la extensión. Bueno, perfecto. Entonces, ya tengo descargado el VirtualBox y su extensión. Ahora vamos a instalarlo.
Vamos a presionar doble clic. Esperemos que se abra el wizard para la instalación. Ok, entonces esto es fácil, simplemente hay que seguir los pasos. Le damos aquí donde dice siguiente. Procuremos de seleccionar o procuremos de que todos estos iconos estén habilitados, ok. Y le damos aquí siguiente. Perfecto, en este caso yo voy a quitar desmarcar acá porque no quiero crear un enlace en mi escritorio. De ahí todo lo demás lo voy a dejar marcado. Ustedes los pueden dejar marcado todos si lo desean. Ok, siguiente. Y nos pregunta si deseamos proceder con la instalación. Le decimos que sí o yes. Ok, instalar. Y ya comienza a instalar el sistema VirtualBox. Perfecto, ya se instaló. Ahora vamos a darle aquí finalizar. Si se fija aquí hay una marca, ok. Aquí podemos marcar si al presionar finalizar queremos que inicie el programa. Te lo doy finalizar. Ok, aquí ya tengo VirtualBox instalado. Ahora lo que quiero hacer es irme aquí a preferencias y necesito indicar a dónde, en qué carpeta o en qué directorio quiero almacenar las máquinas virtuales. Vamos a irnos acá, vamos a ver, sí, aquí está. Ok, VirtualBox. Bueno, ya estaba preseleccionado, pero yo solo quería asegurarme. Ok, le damos, presionamos ok y vamos a ver qué otra cosa hay que hacer acá. Ok, bueno, ahora vamos a instalar la extensión. Entonces para la extensión necesitamos abrir las preferencias de nuevo y nos vamos acá abajo donde dice extensions. Bueno, yo ya tengo una extensión agregado porque para hacer este video tuve que desinstalar VirtualBox para mostrar cómo se instala. Pero lo que voy a hacer acá es que voy a eliminar esta extensión, y vamos a agregar la extensión que acabo de descargar. Ok, aquí lo instalamos, aceptamos todos los términos de la licencia. Perfecto, y ya la extensión fue agregado e instalado. Excelente. Ahora lo que podemos hacer ya con esto, ya podemos empezar a crear máquinas virtuales. Entonces para crear una máquina virtual hay que presionar en este botón donde dice New. Ok, voy a cerrar acá para que lo vuelvan a ver. Acá donde dice New. Y aquí tenemos que ponerle un nombre a la máquina virtual. Entonces voy a poner acá, por ejemplo, prueba bien laboratorio. Perfecto. En este caso yo voy a instalar una máquina virtual para Linux, y aquí podemos seleccionar, por ejemplo, el tipo de sistema operativo. Si es Microsoft Windows, si es el tipo de Microsoft Windows, podemos seleccionar las versiones, ya sea 32 o 64 bits. Por ejemplo, acá podemos seleccionar Windows 3.1 hasta la versión más actual, Windows 19, que sería Windows Server 2019. También está lo que es el tipo de sistema Linux, ok. Aquí está Fedora, Debian, Gentoo, Mandriva, Oracle, Red Hat, OpenSUSE, Ubuntu, Sandros. Excelente. También está Solaris, ok, con sus respectivas versiones. También está BSD, por si acaso queremos instalar o probar algún sistema de FreeBSD. Por ejemplo, pfSense. pfSense es un sistema de FreeBSD. Está IBM, sistema operativo de IBM y sus versiones. También está Mac OS, ok, podríamos instalar una Mac OS X. Entonces, para seguir con este video, voy a seleccionar Linux y acá voy a seleccionar, por ejemplo, Ubuntu de 64 bits. Ahora, hay que tomar en cuenta
de que tenemos que indicar cuál va a ser la memoria RAM para esta máquina virtual. Y al indicar cuál va a ser la memoria RAM que va a utilizar esta máquina virtual, hay que tomar en cuenta que lo que seleccionamos a utilizar en la memoria RAM es lo que estamos quitando prestado de la memoria RAM, la memoria física, memoria RAM física del ordenador. ¿Ok? Entonces yo voy a utilizar 1024 megabytes, que es un gigabyte. Eso es todo lo que voy a quitar prestado de la memoria real que tengo aquí en este ordenador, ok, la memoria RAM. Y acá abajo podemos seleccionar eh, más que todo lo del disco. Aquí lo obvio sería seleccionar donde dice crear un disco virtual, ok. Entonces, si dado caso nosotros ya tenemos un disco existente, podemos seleccionarlo y buscarlo con este wizard, ok. Entonces voy a crear un nuevo disco y acá me sale de que necesito, aquí me indica la ubicación a donde se va a crear el disco para la máquina virtual, ok. Aquí está el directorio o la ruta. Aquí necesito indicar cuál es el tamaño del disco virtual. Por defecto es 10, yo lo voy a poner 15 gigabytes. Y acá abajo hay que tomar en cuenta estas dos casillas, ¿ok? En el lado izquierdo tenemos que seleccionar el tipo de archivo del disco, si es DVI, ¿ok? DHD o BMDK. Aquí están las descripciones, ¿verdad? Lo recomendado o la mejor es seleccionar lo que ya está preseleccionado, DVI por ejemplo. Y acá en este lado derecho necesitamos indicar qué tipo de disco vamos a utilizar, si es un disco dinámico o un disco con tamaño fijo. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Ok, bueno, yo estoy seleccionando 15 gigabytes y si yo selecciono dinámico, significa que cuando el disco llega a su máxima capacidad o cerca de su capacidad, por ejemplo a 10 gigas, el disco dinámicamente se va a expandir. ¿Ok? Ahora, si yo selecciono fijo, significa que estáticamente la capacidad 15 gigas ahí se va a mantener. Va a ser fijo y va a ser estático. Bueno, entonces, también hay que tomar en cuenta de que si le seleccionamos fijo y presionamos create, esto va a tomar algo de tiempo para crear el disco duro. Mientras que si le seleccionamos dinámico, y presionamos create para crear el disco, automáticamente ya se crea. Entonces voy a seleccionar dinámico para que ustedes vean, ok, y ya se creó. Ahora, ya que tengo la máquina virtual creada, el siguiente paso sería hacer algunos ajustes. Por ejemplo, aquí en general podríamos verificar de que todo esté bien. Estamos utilizando, tenemos seleccionado el tipo de sistema, Linux, Ubuntu de 64 bits. Acá en sistemas, aquí está lo que es la información como el motherboard, ok. Y por ejemplo acá, orden de boteo, el floppy ya no se utiliza. Lo voy a desmarcar y lo voy a mover abajo, ok. Y voy a dejar como primer orden de boteo el disco o CD y de último el disco duro. Perfecto. Y aquí en procesador podría seleccionar dos núcleos de procesamiento y acá abajo podríamos marcar estas opciones. Estas opciones para extender y mejorar lo que es el procesamiento de la máquina virtual. Pero ojo, para poder seleccionar esto hay que tomar en cuenta de que en el BIOS de su ordenador tiene que estar habilitado la virtualización y lo que también se llama BTX o BTD, ¿ok? Si no está habilitado la virtualización y o BTD o BTX, como se llame, no va a poder seleccionar esto y va a tener problemas para utilizar estas características para el mejoramiento del procesamiento o del procesador. Ahora voy a irme acá a display. Bueno,
A display, si dado caso quisiera instalar este servidor o este sistema con ambiente gráfico, podríamos aumentarle la memoria de video, ¿ok? Pero en este caso yo lo voy a dejar así porque lo que voy a instalar es Ubuntu Server y con Ubuntu Server no hace falta ambiente gráfico, ¿ok? Ambiente gráfico para el usuario. Almacenamiento, bueno, aquí podríamos seleccionar cuál va a ser nuestro ISO de instalación. Ok, si lo dejamos en blanco no hay problema porque, por ejemplo, yo lo voy a dejar en blanco para que ustedes vean qué es lo que sucede después. Audio lo voy a deshabilitar. La red, esta parte de acá es muy importante. En este caso voy a seleccionar adaptador 1 y el tipo de red que necesito seleccionar acá. Aquí hay varios tipos. Probablemente o seguramente en otro video voy a explicar cuáles son los tipos de redes que podemos trabajar con VirtualBox y qué es cada uno de ellos, pero voy a seleccionar en este caso Bridge, adaptador puente, para utilizar los recursos de la red de mi casa. Perfecto. De ahí todo lo demás estamos bien. Y lo voy a dar OK. Y con esto iniciamos la máquina virtual. Esperemos que esto inicialice. Ok, aquí me indica que necesito seleccionar la imagen para la instalación. Esto es porque anteriormente en el disco no seleccioné cuál es la imagen. Entonces aquí yo necesito seleccionar cuál es la imagen, necesito agregarlo. Y voy a buscar aquí el ISO para Ubuntu Server. Vamos a ver dónde está. Ok, aquí está. Ubuntu Server 20.04. Lo voy a seleccionar. Excelente, ya lo tenemos así agregado. Y le damos aquí donde dice Choose para seleccionarlo. Iniciar. Ok, y ya con esto ya comienza a iniciar todo el proceso para la instalación del sistema en la máquina virtual que acabamos de crear con VirtualBox. Bueno, entonces hasta aquí termino con este video. Ya con esto acabo de enseñar cómo instalar VirtualBox y crear la máquina virtual. Así que si tienen dudas, no tengan pena de escribirme en los comentarios y hasta pronto. Bye.